días, Viviana, Bárbara. Buenos días a todos y a todas. Les agradezco que hayan podido estar presentes el día de hoy en nuestra capacitación y sobre todo ser partícipe de todas las actividades que los convocamos como programa PASE. En representación del programa PASE y del área del reforzamiento de competencias, les doy la bienvenida. La estructura de la capacitación consiste en que la profesora Carolina Latorre, profesora de matemática y doctora en educación, comenzará con la capacitación con respecto a las competencias del siglo XXI. En el transcurso de la jornada, Carolina va a ir exponiendo y entre medio ustedes pueden ir haciendo consulta al respecto para aclarar de inmediato algunas dudas que puedan tener. Eh, al, unos minutos antes de terminar, Carolina va a dar una pregunta en donde nos vamos a separar por salas. Se va a dejar un link y nos vamos a repartir entre todos para poder reflexionar respecto a una pregunta. Y luego volvemos a esta misma sala presencial, a esta sala principal, perdón, y les vamos a dar, Carolina hace el cierre con un análisis de las respuestas de ustedes y luego le vamos a dar entre 5 a 10 minutos para que puedan rellenar una encuesta, la que le permitirá a ustedes esa encuesta, nos va a permitir a nosotros, perdón, tener la información respecto a su nombre, colegio y correo electrónico para hacerles llegar la certificación por la participación de la actividad. Y además poder fortalecer, ¿no es cierto?, nuestras futuras capacitaciones o charlas que se puedan venir más adelante. Carolina, te doy para que ustedes comiencen. Ok, Karen. Buenos días a todos y a todas. Como ya Karen les dijo, me presentó, soy la profesora Carolina Latorre y hoy vamos a trabajar en torno a las competencias del siglo XXI. Todos logran ver, perdón, me faltó compartir la presentación, ¿verdad? Les voy a compartir la presentación. Y ahí ustedes me dicen si logran ver la presentación proyectada en sus computadores. ¿Se ve? Sí. Sí, Carolina, se está proyectando. Sí, se ve. Ok. Bueno, antes de comenzar, quiero hacerles una pregunta, ¿ya? Quiero que ustedes respondan en 3 palabritas qué es para ustedes competencia, ¿ya? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer este trabajo interactivo, ¿verdad? Necesito que todos y todas ingresen a este sitio web que es www.menti.com y ingresen el código que aparece en la diapositiva. Por favor. Profe Caro, también les dejé en el chat el link si quieren entrar directo y el código para que me pueda permitir compartir pantalla de los resultados de las respuestas de los profesores. Ah, ok. La profesora Paula dejó en el chat, como dijo ella, la página para que ustedes puedan ingresar y el código, y ahí van a tener la opción de definir qué es para ustedes una competencia en 3 palabras.
Voy a dejar compartir la presentación para que la profesora Paula pueda... Ahí ustedes van viendo que van cambiando los colores, se van agrandando algunas palabras, ¿no es cierto? Según como ustedes vayan respondiendo, van agrandándose las palabras que van coincidiendo entre sí, entre lo que ustedes van respondiendo. El programa va mostrando cuál es la palabra que más se repite según ustedes qué es lo que es una competencia. Entonces, ahora yo en el chat voy a colocar, según lo que ustedes, su concepción de competencia, ¿no es cierto?, es la más común o son las más comunes que se tiene como noción en el pensamiento de los profesores, ¿verdad? Que la que más se destaca, ¿verdad?, en la presentación es que una competencia es una habilidad, ¿verdad? ¿Qué más nos dice esto? Que es una capacidad. Y también vemos que nos dice que es un conocimiento, que es un saber, que es un aprendizaje, que son capacidades, que es una experiencia también. ¿Qué más? ¿Qué más vemos que tenemos como concepción de competencia? Mientras están la mayoría respondiendo, se me olvidó indicarles que en el chat deben escribir su nombre para luego hacer la separación de los grupos, así que les encargo ahí escribir el nombre de todos los que están participando, por favor. También vemos que es una destreza, ¿verdad? Para ustedes una competencia. Profesora Carolina, usted me indica cuando deje de compartir, ¿ya? Yo creo que ya en este momento, profesora Paula, los profesores yo creo que ya es tiempo, profesora Paula, para continuar con la presentación. Ahora voy a volver a compartir con ustedes nuestro PowerPoint para continuar. Como vemos, ¿no es cierto? Ustedes ya han respondido a esta pregunta que nosotros hicimos, ¿no es cierto? Que es definir en 3 palabras qué es una competencia. Pero antes de comenzar lo que son las competencias del siglo XXI, quiero compartir con ustedes cuál es el perfil, ¿no es cierto?, que como docentes se nos pide en este momento y qué requerimientos tenemos que tener nosotros como docentes para hacer, para dar respuesta, ¿no es cierto?, a esta nueva generación de estudiantes con los que estamos trabajando. Y se parece mucho al perfil, ¿no es cierto?, de nuestra universidad y el perfil también que nos exige el Ministerio de Educación, ¿verdad?, como docentes, que es ser un mediador
¿no es cierto?, entre el conocimiento y el aprendizaje de sus estudiantes, ¿no es cierto? Siempre se nos indicó que deberíamos ser un puente, ¿verdad?, entre el conocimiento y el estudiante. Ser un profesional reflexivo, ¿no es cierto?, que piensa críticamente su práctica y toma soluciones pertinentes en el contexto de sus clases, ¿verdad? Que es como cuando tenemos que, en los portafolios que se nos exigen, ir reflexionando, ¿no es cierto? Se nos pide que seamos conscientes y analíticos, ¿no es cierto?, críticos de nuestras propias prácticas y creencias acerca del aprendizaje y la enseñanza. Promover, ¿no es cierto?, los aprendizajes que tengan sentido y sean funcionales para el estudiante. Que debemos prestar ayuda pedagógica a las multiplicidades de necesidades que tienen nuestros estudiantes, sus intereses y situaciones, y diversas situaciones que en torno al estudiante, ¿verdad? Establecer como meta la autonomía del estudiante y la autodirección del estudiante, la cual se apoya en un proceso gradual de transferencia de la responsabilidad y del control de los aprendizajes. Esta exigencia es la que estamos o que están teniendo ustedes como docentes, ¿no es cierto?, con esta educación remota, ¿verdad? Que el alumno sea autónomo. También promover la responsabilidad social y el respeto al medio ambiente, entre otros valores, ¿verdad? Y supervisar y evaluar periódicamente los logros de aprendizaje del estudiante basándose en el desarrollo de sus competencias. Y aquí aparece la palabra competencia, ¿verdad? Y veamos qué es una competencia, porque muchas veces se nos habla de las habilidades, de las competencias, y ahora se le ha colocado el nombre del siglo XXI. Pero ¿qué es una competencia? ¿Ya? Estas competencias, ¿no es cierto?, según el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional, una competencia es la capacidad de aplicar los resultados del aprendizaje en un determinado contexto, ¿no es cierto? Una competencia yo la puedo aplicar en educación, en trabajo, en desarrollo personal o profesional, ¿verdad? Y una competencia no está limitada a elementos cognitivos, o sea, las competencias no solo vienen del pensar, ¿verdad? Que algunas veces se creía o se tenía la concepción de que solo estábamos bien trabajando la mente, que solo queríamos reproducir algo, ¿verdad? No es el uso solo de la teoría, de conceptos o conocimiento implícito. Abarca muchas funcionalidades más como habilidades técnicas, atributos interpersonales, ¿no es cierto?, que son las habilidades sociales u organizativas, y también están los valores éticos. Por eso está este dibujito de al lado, ¿verdad?, que dice competencias, que es un conjunto de saberes. Es el saber ser, el saber hacer, el saber convivir con los demás. O sea, ya ampliamos el concepto que teníamos quizás como competencia, que solo era algo de un conocimiento, ¿verdad? Que se tenía por muchos años esta concepción de competencia, de que yo sabía hacer algo bien, y eso era ser competente o tener habilidad para algo, ¿verdad? Pero, ¿cómo nace esto de las competencias del siglo XXI? Cuando nació PISA, ¿no es cierto?, que todos sabemos que PISA es nuestro evaluador a nivel mundial, ¿verdad?, de cómo están nuestros estudiantes según los países y todo, ¿verdad? Pero PISA mide los estudiantes solo en la competencia cognitiva, ¿verdad? De que ellos saben comprender algo y que saben realizar un problema matemático. Entonces, ¿verdad?, en la Universidad de Melbourne nace un proyecto que se llama ACTS 21, ¿verdad?, por sus siglas en inglés, que en castellano más o menos es Evaluación y Enseñanzas de las Destrezas o Habilidades del siglo XXI, ¿ya? O sea, estos países, ¿verdad?, anglosajones, se dieron cuenta de que el ser humano ya no solo debía saber pensar, sino también el saber ser. Y este proyecto, ¿verdad?, nos engloba las competencias en 4 grandes competencias, que son las verdecitas, ¿verdad? Entonces, nos engloba las formas de pensar.
Y para desarrollar esta competencia, yo tengo que tener estas habilidades: creatividad, pensamiento crítico, resolución de problemas, toma de decisiones y el aprendizaje, ¿verdad? Y acá tengo la competencia de formas de trabajo, donde están las habilidades de comunicación y colaboración. Luego tengo la competencia de herramientas para trabajar, donde tengo las habilidades de la tecnología de información y comunicación, las famosas TICs, de que siempre hablamos, ¿verdad? Y la alfabetización de la información. Esto es súper importante, ¿verdad? Más adelante lo explicaré. Y por último, las habilidades para el mundo, la vida, perdón, en el mundo, ¿verdad? Que son la ciudadanía, la vida y la carrera, la responsabilidad personal y social. Hasta aquí, ¿alguna consulta? ¿Alguna duda? Parece que no. ¿Continúo? Bárbara tiene una consulta, Carolina. Bárbara, No la veo porque es donde estoy proyectando. Ya, profesora Bárbara, díganos. Puede abrir su micrófono. Hola, buenos días. Buenos días, profesora Bárbara. Muchas gracias por la instancia. Agradecemos a la Universidad de Atacama y a la profesora, particularmente Carolina Latorre. Yo tengo una pregunta sobre los distintos... cuando uno se pone a revisar en la literatura, ¿cierto? Y en las autorías y en las distintas instituciones y conglomerados de educación, cuando revisamos el tema de las competencias para el siglo XXI, cada una tiene su propia organización. La de SECO tiene una, la Convención de Boloña tenía la suya, ahora usted nos está presentando, ¿cierto?, una según el proyecto ATC S21. ¿Cómo desde la LEGE se articulan con cuál tipo de definición de competencias? Esa era mi pregunta. O sea, más que definición, Más desde la adelante, LEGE, sí, desde la Ley General de Educación, ¿cuáles de todos estos modelos, cierto, que se nos presentan de competencia, podría ser el más idóneo? Esa era mi pregunta. bueno, según lo que hemos estudiado, ¿no es cierto?, sobre todo lo que es competencia y todo lo que usted dice, ¿no es cierto?, de que cada persona, cada entidad, ¿no es cierto?, se fue declarando distintas formas de competencia del siglo XXI. Este proyecto es el que más se asemeja a lo que más adelante yo voy a hablar con ustedes, conversar respecto a lo que declara, ¿no es cierto?, los planes y programas de tercero y cuarto medio, que nos piden a nosotros como profesores que desarrollemos estas competencias y habilidades a nuestros estudiantes. Más adelante, profesora Bárbara, cuando yo les muestre, porque vamos a ir de lo macro, ¿no es cierto?, de lo que nos habla el mundo, a lo que nos habla el ministerio, vamos a poder articular de que este proyecto es el que se parece más a lo que nos está pidiendo el Ministerio de Educación que desarrollemos como docentes en el aula en nuestros estudiantes. No sé si le queda un poco más claro, profesora Bárbara. Sí, profesora Carolina, muchísimas gracias. Voy a estar muy atenta. Ya, ok. ¿Alguna otra pregunta? Ustedes me dicen porque yo no lo estoy viendo porque se está proyectando la presentación, ¿ya? Miren, yo elegí este esquema, no sé si lo logran visualizar bien, pero otra manera de entender, ¿no es cierto?, estas competencias del siglo XXI, que como decía la profesora Bárbara, son declaradas por muchas entidades, ¿no es cierto?, ¿verdad? ¿Hay una pregunta? No. Te avisamos. ¿No? Ah, ok. ¿Cómo yo puedo, si se fijan acá, también tengo agrupada en las 4 competencias, ¿verdad? Pero quizás me muestre de una manera más específica las habilidades que yo voy a desarrollar en mis estudiantes, y aquí me gustaría dar algunos ejemplos
¿no es cierto?, para que se entienda más, porque yo sé que la academia nos habla mucho de las competencias del siglo XXI y ustedes como docentes han tenido que revisar mucha literatura. ¿Qué habla el arte de las competencias del siglo XXI? El tema del arte, ¿verdad? Entonces, yo en estas cuatro grandes competencias tengo, por ejemplo, la manera de pensar, ¿verdad? Y aquí está lo que nosotros utilizamos, por ejemplo, yo como profesora de matemática, ¿va? La resolución de problemas, ¿verdad? Que ahora las matemáticas ya no son simplemente hacer repetitivamente ejercicios de desarrollar y aplicar las multiplicaciones o las divisiones, no. Yo ahora, como profesor de matemática, ¿no es cierto?, como profesora de matemática, tengo que hacer que mis estudiantes resuelvan problemas, analicen, piensen, ¿no es cierto? Entonces, en las maneras de pensar se engloban todas estas habilidades que yo tengo que desarrollar en mis estudiantes, ¿no es cierto? El pensamiento visual, ¿verdad? Ahora yo enseño para los profesores que quizás hicieron más en básica, ¿no es cierto?, ¿verdad? Porque los profesores de medias muchas veces tenemos que hacer clases en educación básica, que está el método COPISA, ¿verdad? De ver primero la matemática de forma concreta, pictórica y después más abstracta, ¿verdad? Y lo que estamos trabajando ahora y el problema que han tenido, yo creo, varios profesores a nivel nacional, ¿verdad? Que es las herramientas para trabajar, que son estas aquí que están como en amarillito, ¿verdad? Y aquí les voy a poner un ejemplo muy claro, ¿no es cierto? Que todos creíamos que nuestros estudiantes tenían el uso de la tecnología y que estaban alfabetizados digitalmente, ¿verdad? Muchas veces se creyó que los estudiantes comprendían y sabían utilizar todas las herramientas tecnológicas que tenían a su mano, ¿verdad? Porque nosotros no somos nativos digitales, ¿verdad? Nosotros no nacimos con esta tecnología, sino nosotros fuimos aprendiendo. Pero el ministerio, todos los agentes, ¿verdad?, en la educación, sobre todo que se nos vino la pandemia a nivel mundial y a nivel internacional, a nivel mundial, se creyó que los jóvenes, nuestros estudiantes, sabían utilizar la tecnología, ¿verdad? Que ustedes le iban a mandar, por ejemplo, un PowerPoint y el estudiante podía replicar lo que ustedes les estaban solicitando. Por ejemplo, les pedían en ese Power de trabajo, usted tiene que hacer por ejemplo, profesor de matemática, usted tiene que hacer un Excel, ¿verdad? Tiene que aplicar, no sé, inventar una encuesta, ¿verdad? Y luego llevar los datos a Excel y posteriormente graficarlo. Y el profesor de matemáticas se dio cuenta de que en realidad el estudiante no estaba alfabetizado digitalmente, ¿verdad? Que no tenía uso de la tecnología, sabía usar redes sociales muy bien. Nuestros estudiantes se manejan en TikTok, ¿verdad? En YouTube, en todo lo que es Facebook, Instagram, pero ellos no saben utilizar, por ejemplo, un Word, el lenguaje. Los profesores se han dado cuenta que muchas veces los estudiantes le mandan a veces fotos de sus trabajos hechos a mano porque no saben utilizar un Word. Entonces, ahora nos estamos dando cuenta, ya a nivel mundial esto, ojo, que los jóvenes, los estudiantes no están alfabetizados digitalmente, no saben el uso de la tecnología, porque creen que solamente el Facebook, las redes sociales son tecnologías. Y muchos ni sabían usar un correo, mandar un correo, hacer un correo, ¿verdad? No lo sabían hacer. Y algo también súper importante en esto de la alfabetización informacional, que nos pasa a nosotros como adultos muchas veces. ¿A qué va eso de la alfabetización informacional? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que tenemos, antes de replicar, por ejemplo, una noticia, estas fake news que aparecen en Facebook, ¿verdad? Que nosotros somos más del Facebook los adultos, vemos una noticia, ¿no es cierto? Y muchas veces creemos que esa noticia es verdad. Por ejemplo, que
el amonio, voy a poner un ejemplo de lo que está sucediendo ahora, algunos creyeron que el amonio cuaternario, si se inyectaba, era excelente y podía mejorarnos de este bicho que está en el mundo. Entonces se empezó a replicar, por ejemplo, esa noticia. ¿Y qué sucedió? Que es una fake news, que no es verdad, que eso no es algo correcto. Entonces, ¿qué nos habla la alfabetización informacional? Nos habla de que para que yo replique un conocimiento, una noticia, yo tengo que tener muchas fuentes que me digan que eso es correcto. Yo tengo que poder trazar, ¿verdad?, la información y ver que en realidad esto está sucediendo. Y esto tenemos que aprender nosotros, ¿verdad?, como docentes, y luego enseñarles a nuestros estudiantes, ¿verdad?, que tienen que aprender que no todo lo que dicen las redes sociales o no todo lo que se lee es cierto, ¿verdad?, sino uno tiene que buscar 2, 3, 4, 5 fuentes para poder desde luego decir si en realidad esto es correcto, esto es verdadero, ¿ya? Y hay otra cosa que también ahora se nos está exigiendo respecto a las competencias del siglo XXI, que ya no solo estamos formando, como decíamos, como era la antiguamente, que los estudiantes tenían que saber en básica, por ejemplo, saber leer y escribir y con eso estábamos bien, ya que era un pensamiento antiguo, ¿verdad? No, ahora nosotros tenemos que ver al estudiante como un ser integral, nosotros no estamos solamente formando en contenido, sino si bien les estamos entregando conocimiento a nuestros estudiantes, también estamos formando a una persona de manera integral. Por eso está esta competencia de manera de vivir el mundo. Yo tengo un ciudadano que es responsable dentro de una sociedad. Entonces nosotros, y muchos de ustedes lo hacen, lo trabajan en el aula. Eso yo lo sé porque yo he sido profesora de aula muchos años, pero no lo declaramos. No declaramos que estamos haciendo eso. Ahora quizás, ¿no es cierto?, en las planificaciones se ha ido de a poco diciendo, miren, sí, estoy trabajando este valor, eh, pero antiguamente y mucho tiempo no se hizo y nosotros lo hacemos, que es la responsabilidad personal y social. ¿No es cierto? Nosotros les estamos dando valores a los estudiantes en clases, estamos enseñando conciencia social, pero no la declarábamos, ¿verdad? No nos dábamos quizás ni cuenta que estábamos aplicando estas habilidades de las competencias de maneras de vivir el mundo, pero sí lo estábamos haciendo de manera implícita, ¿verdad? Y las maneras de trabajar, ¿verdad? Esto también es muy importante porque nuestros estudiantes van a entrar a una sociedad y tienen que aprender y por eso nace el trabajo en equipo, ¿verdad? El trabajo colaborativo, tienen que saber trabajar con un otro, aprender y aquí se van mezclando las competencias, ¿verdad? Saber escuchar a otros, saber poder tener un pensamiento crítico y poder llegar a un consenso, ¿verdad? Saber comunicarse, saber poder expresar una idea de manera racional con un pensamiento crítico. Hasta aquí, después de este cuadro, ¿hay alguna consulta? ¿Se entiende mejor el concepto de competencia del siglo XXI? El profesor Eliseo escribió algo, espérame un momento. ¿Sí? Lo que siempre dije, los estudiantes no saben realizar trabajos formales y lo estoy escuchando por la expositora. Estaba bien mi pensamiento. No todos, algunos manejan la tecnología para trabajos formales, pero son los menos. Esa es una opinión del profesor Eliseo que te deja en el chat, Carolina. Ah, ok. Sí, profesor Eliseo. Una consulta. ¿Sí? ¿Leonel? ¿Sí, Leonel? Sí, ¿cómo están? Buenos días. Miren, me llama la atención, hay en maneras de vivir el mundo, se detalla vida y profesión. Vida y profesión, porque la profesión estará, ¿hay un error ahí o no? Porque la profesión está como, digamos, limitado, digamos, a un segmento de la población, como profesión. ¿Será protección? No, lo que va a nivel de que nosotros estamos formando
idealmente nuestros estudiantes nosotros los formamos para que vayan aún más allá. No nos estamos formando, no los estamos limitando a que se queden, sobre todo en la época donde hay mucha más oportunidad de estudios universitarios que antiguamente. Entonces, y no solo la profesión tiene que verse como que yo ingreso a una universidad y saco un título universitario. Ustedes también están formando profesionales, quizás a un nivel técnico medio, ¿verdad? No es superior, a nivel técnico medio, pero también yo estoy formando un profesional, porque se cree aquí en las competencias, los profesionales, y sobre todo en Europa, no se ven como alguien que solo sale de las universidades, ¿ya? Cuando yo les decía este cuadrito tiene que ver, me voy a ir de lo macro a lo micro. En Chile nosotros vemos a los profesionales como gente que salió de la universidad, ¿verdad? Pero en Europa un profesional también es aquel que ha ido, allá no se le llama liceos técnicos profesionales, se le llaman escuelas vocacionales, ¿ya? Y que los estudiantes, en vez de irse al bachillerato, que son el tercero y cuarto medio de nosotros, eligen irse a estas escuelas vocacionales. Y ellos salen como profesionales, o sea, como expertos en el área que estudiaron. ¿Ya? En otros países, el ser profesional no indica que usted haya ido a la universidad y saque una licenciatura, un doctorado, un magíster, sino habla de que usted es experto en lo que estudió y en torno a esa expertise que usted tiene, lo lleve a la vida de una manera con responsabilidad. Por ejemplo, lo voy a poner en un ejemplo súper concreto. Yo he sido UTP en un liceo técnico profesional, ¿ya? Pero solo del área de técnico profesional en Santiago. Entonces, nosotros formábamos a los jóvenes y cuando les hablábamos de esto, ¿verdad? Le dábamos charlas, les decíamos que ellos iban a ser excelentes, por ejemplo, electricistas, ¿verdad? Y luego de que ellos tenían una responsabilidad moral, social y ciudadana de hacer muy bien su trabajo e ir, por ejemplo, a instalar una iluminaria, por ejemplo, ¿ya? A una casa respectiva. Ellos tenían que ir con conciencia a hacer su trabajo, ¿verdad? No solo al cumplir para ganar un dinero y sobrevivir con ese dinero, o vivir con ese dinero, sino yo tenía una responsabilidad porque yo era encargado de, en esa casa se hicieran las cosas súper bien porque había una familia detrás de esa iluminaria. ¿Me comprenden? ¿Me hago entender? Sí. O sea, por eso este cuadro no es como la concepción que nosotros tenemos como país de lo que es un profesional. Carolina, bueno, esto es que Claudia Rojas tiene problemas para la presentación. Claudia, prueba en salir y volver a ingresar, porque no sé si alguien más tiene problema con que no visualiza la presentación. Tendrías que volver a salir de Meet y volver a ingresar para ver si se puede visualizar nuevamente. Y Yorka te plantea lo siguiente, entonces el concepto de profesión es referido a la formación en este caso. Claro, para los países, sobre todo anglosajones, europeos, ¿verdad? Y de hecho en el proyecto ACT 21 está Costa Rica, que es el único país latinoamericano que está inserto en este proyecto de la Universidad de Melbourne. Es exactamente, va como decía ella, con respecto a lo que yo entrego como experto en algo. No es esa mirada, ellos no tienen esa mirada de profesión como nosotros, de que tiene que ir una persona a la universidad y sacar un título universitario para ser profesional. Por eso yo les hablaba de las escuelas vocacionales. Yo creo que los profesores técnicos profesionales tienen que saber toda la línea europea y sobre todo donde nació el técnico profesional, que fue en Alemania, ¿verdad? Donde nacieron las escuelas técnicas, ¿verdad? Te dice que le quedó claro a Yorka también. Gracias. Ah, ok.
Bueno, el concepto ahí ya se entiende con esta aclaración, pero la competencia en algunos países después las concentraban y estaban definiendo un marco de cualificaciones, Ese marco lo pero tenemos acá en Chile. claro, El 2018 y salió. después de eso saltaban digamos, allá a formaciones técnicas o formaciones profesionales, pero no había escuchado que todo lo hagan en un concepto más de profesión, pero se entiende con la aclaración, Sí, sí. ¿sí? Muy bien. Ah, qué bueno, Muy bien, profesor. Qué bueno, profesor. Sí. 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 Bueno, el marco de las cualificaciones también es súper importante para los profesores. Si hay profesores acá de alguna especialidad, ¿no es cierto? Yo creo que ha sido una ayuda para poder también aclarar cómo trabajar, ¿no es cierto?, estas competencias en los distintos módulos que ustedes tienen, ¿verdad? Bueno, continúo con la presentación a honor del tiempo, ¿verdad? Y aquí lo voy a ejemplificar mejor, ¿no es cierto?, con nuestra realidad. Y era lo que nosotros conversábamos, o yo les conversaba anteriormente, ¿no es cierto?, que las competencias antes agrupadas con sus respectivas habilidades se pueden ejemplificar en las asignaturas que cada docente desarrolla, ¿verdad? Es así como podemos explicar el pensamiento crítico y la comprensión de un texto del lenguaje, que de igual manera yo desarrollé como estudiante esa habilidad, ¿verdad?, en lenguaje, pero voy a también utilizar esa habilidad para comprender de una manera correcta un problema matemático. Voy a ser capaz de ser crítico cuando estoy en un problema matemático, ¿no es cierto? Porque yo en lenguaje aprendí comprensión lectora. Entonces me voy a dar cuenta de de toda la información que se me da en un ejemplo en un problema matemático me sirve para dar respuesta al problema. ¿Ya? Eso es el trabajar en la transversalidad, ¿verdad? Que siempre se nos hablaba, pero ¿dónde estaba la transversalidad? ¿Dónde se nos decía cómo trabajar transversalmente, ¿verdad? Porque hay cosas que uno lee como profesor y son muy academicistas y no las comprende a veces, ¿no es cierto? Y aquí también le vuelvo a hacer un hincapié y a recalcar, y yo sé que ustedes lo sienten, como dijo el profesor, ¿no es cierto?, que de igual manera la alfabetización digital, ¿no es cierto?, no estaba en nuestros estudiantes, porque alfabetizar digitalmente a los estudiantes permitirá que el uso de las TIC se apliquen de manera transversal en las diversas asignaturas. El utilizar, por ejemplo, un Word, un Excel, un PowerPoint, entre otros programas que hay, ¿no es cierto?, que han empezado a utilizar en tecnología, por ejemplo, el Movie Maker o el Stop Motion, ¿verdad?, que nosotros en el PASE utilizamos para hacer nuestros videos de matemática, que eso es lo que yo los hago, ¿verdad?, para que los estudiantes tengan estas microcápsulas, o sea, utilizar toda esta tecnología, pero al final el estudiante no la sabía utilizar, ¿no es cierto?, que el uso apropiado de las TIC les convendrá a futuro desempeñarse de manera óptima en su trabajo, porque sea que los estudiantes vayan o no a la universidad, ¿no es cierto?, sea que trabajen en una multitienda, bueno, yo creo que todos como profesores deseamos que nuestros estudiantes siempre sean unas personas de bien y logren lo más que puedan un aprendizaje, vayan a la universidad. Yo lo hablaba con mis estudiantes cuando era profesora de aula, que me encantaría que ellos también se ganaran una beca como yo y estudiaran en el extranjero, ¿verdad? Entonces, pero si mis alumnos van a trabajar a una multitienda, también van a tener que saber utilizar un computador, entrar a Word, entrar a Excel. Si una de mis estudiantes quiere ser secretaria, tiene que manejar muy bien estos programas, porque a mí me lo van a exigir como trabajador, van a ver en mi currículum. ¿Y quién se va a quedar con el empleo? El que sabe usar toda esta tecnología, ¿verdad? Otro aspecto importante es el de las habilidades que se agrupan en maneras de vivir el mundo. Lo que yo les decía, que nosotros estábamos formando ciudadanos integrales, ¿verdad? Ya no estábamos formando solo personas y yo creo que para muchos profesores de segundo medio es lo que no les gusta, por ejemplo, del CIMSE, ¿verdad? Que nosotros tenemos que como adoctrinar a los chicos con las matemáticas y con el lenguaje que sepan responder estas pruebas estandarizadas.
ya no tenemos ese pensamiento, ya lo hemos logrado sacar, ¿verdad?, de nuestra mente y decir, no, yo quiero preparar a un estudiante integral, no solo hacer que el estudiante repita un ejercicio hasta que le salga perfecto y tengamos 300 puntos, no, yo necesito formar a un estudiante que sepa convivir con el otro, que sepa vivir en el mundo, vivir en comunidad, ser un ciudadano responsable, le enseñé que es bueno ir a votar, un montón de cosas que uno hace como profesor, vuelvo a repetir, y no lo declara, ¿verdad? Pero que en realidad lo está desarrollando esas habilidades y esas competencias a los estudiantes, ¿ya? Y aquí vamos a irnos a nuestra realidad, ¿no es cierto?, que son las competencias del siglo XXI, pero en las bases curriculares para tercero y cuarto año medio, ¿ya? ¿Y qué nos dice el ministerio? ¿Qué declara el ministerio en estas bases? Y aquí está lo que preguntaba la profesora, ¿verdad? El ministerio dice que las habilidades para el siglo XXI cobran sentido al utilizarse de manera concreta y situada en funciones de aprendizaje específico. A su vez, estas habilidades son transferibles a otros contextos de manera que se constituyen en un aprendizaje para la vida. Cuando lo que realmente el ministerio nos está diciendo, ¿verdad?, es que un aprendizaje significativo, que cuando yo le enseño algo, como dijimos en el ejemplo anterior, en lenguaje, ¿verdad?, les enseño algo en comprensión lectora, el estudiante aprendió esa habilidad y es capaz totalmente de transformar este conocimiento en un contexto totalmente distinto, como son las matemáticas, y poder dar respuesta a lo que se les está pidiendo en ese momento. Cuando el estudiante logra transferir un conocimiento de una asignatura a otra, el aprendizaje fue significativo. Eso nos está diciendo las bases curriculares. Pero ¿qué sucede? Les vuelvo a repetir lo que les decía hace un momento. Una vez se lee mucho, ¿verdad?, pero son palabras tan tecnicistas o academicistas que no logra entender, ver ejemplos concretos en nuestro quehacer diario, ¿verdad? Y dando respuesta a la profesora, estas son los cuatro que agrupó el ministerio. Por eso yo le decía que lo más parecido a lo que declaraba el ministerio era al proyecto ACT 21, ¿verdad? Porque también las agrupa en 4 grandes competencias el Ministerio de Educación, que son maneras de pensar. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos dicho en la diapositiva anterior, ahí estaban las maneras de pensar? El ministerio también las declara de esa misma forma, que es la creatividad e innovación, el pensamiento crítico y la metacognición. La manera de trabajar, la comunicación y la colaboración, herramientas para trabajar, alfabetización digital, uso de la información, maneras de vivir en el mundo, ciudadanía local y global, vida y carrera. Acá, si se fijan, el Ministerio de Educación no dice profesional, ¿verdad? Yo creo que por eso el profesor también pensaba que podía estar errado el concepto, porque el ministerio lo declara como carrera, ¿ya? Porque en el técnico profesional se ve la carrera de asistente de geología, por ejemplo, ¿ya? La carrera de mecánica industrial. Responsabilidad personal y global. Hasta acá. ¿Alguna duda? Carolina, hay un comentario de Sebastián. Dígame. Dice, respecto a la profesión, en estricto rigor, como concepto en Chile es una carrera de 4 años o más. Un técnico universitario no está catalogado como profesión aún cuando es universitario. Entonces, respecto a las competencias, se refiere estrictamente a la formación general integral. Y ahí coincide con lo que tú estás planteando. Exacto. Por eso yo les decía que esto es lo que el ministerio a nosotros nos declara. Esto que yo tengo aquí, estas 4 columnas, ¿verdad?, son las que el ministerio declara. Y el ministerio lo ve como carrera, ¿se fijan? No lo ve como profesión. Pero yo lo que les mostraba anteriormente era cómo era vista a nivel mundial, a nivel, sobre todo europeo. Por eso les hablaba de esto de las escuelas vocacionales, ¿verdad? Pero en Chile, claro, la normativa, pero de hecho en otros países
el grado le dicen ellos, no le dicen pregrado, por ejemplo, le dicen el grado es solo de 3 años. Y el estudiante con esos 3 años no es visto así como un profesional integral, sino después viene el máster. Y ahí se le cumple como los 5 años de estudio. ¿Hay alguna pregunta? ¿Escuché sonar el chat? ¿No? No. ¿No? Ya. Miren, aquí yo quiero mostrarles algo ya concreto, algo así como que a mí me gustaría ver como profesora cuando yo voy a una capacitación y me digan algo concreto, algo que yo pueda palpar en mi desarrollo profesional docente. Yo fui UTP en este liceo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la asignatura de tecnología en segundo medio, ¿ya? Yo voy a ser la profesora, ¿verdad? Y estoy planificando mi clase 1 con el objetivo de aprendizaje que es proyectar escenarios de posibles impactos positivos y o negativos de la innovación tecnológicas actuales en ámbitos personales, sociales, ambientales, legales, económicos u otros. Yo sé que el ministerio a veces nos entrega, ¿no es cierto?, los objetivos por un lado, los objetivos de aprendizaje y las habilidades por el otro. Entonces nosotros tenemos que, buscar para este objetivo cuál es la habilidad, pero muchas veces como que las habilidades se parecen, no se parecen, entonces uno entra como en confusión. Pero para dejar esta confusión yo digo ya, ¿qué tiene que el estudiante desarrollar? De las competencias, ¿qué habilidad tiene que desarrollar para que este objetivo de aprendizaje se cumpla? ¿Verdad? Y aquí está, búsqueda y análisis de información comprendidas como habilidades relacionadas con la identificación de una variedad de tipos de fuentes, el acceso a esta, su examen, para luego aceptarlas o rechazarlas y el análisis e interpretación de la información que dichas fuentes proveen, ¿verdad? O sea, lo que yo les decía que era la alfabetización informacional. Entonces, a veces ni siquiera hay liceos, ¿no es cierto?, que toman la decisión, dicen, miren, estas van a ser las habilidades que nosotros vamos a trabajar como liceo, se las decimos al ministerio, ¿verdad? Y le ponemos número, por ejemplo. Y la alfabetización informacional va a ser la OA2 para nosotros. Y solo colocan o sea, OA2, ¿verdad? Entonces ya aprendemos de una manera más rápida y más concreta qué habilidad estoy desarrollando, porque a veces ni siquiera tenemos que poner un objetivo de aprendizaje, a veces con solo declarar una actividad, ¿verdad?, que nosotros vamos a realizar como profesores, ya estamos desarrollando una habilidad en esa actividad y declaramos la habilidad en la actividad a desarrollar por las y los estudiantes, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, yo le puse aquí, en inicio se leen y explican las instrucciones del trabajo y la pauta de evaluación, por ejemplo. Ya, el desarrollo, las y los estudiantes en un grupo dialogan en torno a una fake news, lo que yo les explicaba, ¿se acuerdan? Hace poquito, y que leen en la red social Facebook, analizando qué consecuencias puede tener esta en las personas que creen en ella, tanto en lo personal como en lo legal, además del impacto que tienen las redes sociales en la actualidad. Y el cierre se realiza un plenario con reflexiones en cada grupo. Este es un ejemplo básico, ¿verdad? Pero yo lo traté de hacer como lo más cercano posible para que se entienda cómo yo voy desmenuzando una habilidad en mi trabajo cotidiano, en las planificaciones, sobre todo en este momento que estamos atareadísimos porque el trabajo virtual se ha hecho mucho más pesado quizás que el trabajo en el aula, ¿verdad? Por todo lo que ha implicado que nuestros estudiantes no manejaban como creíamos, ¿no es cierto?, verdaderamente las TICs, que creíamos que ellos nos iban a enseñar a nosotros a usar el Meet, y en realidad ustedes tuvieron que enseñarles muchas veces que era el Classroom, el Meet, un montón de cosas que creíamos a nivel mundial, porque he tenido contacto con otros profesores de otros países que también les ha sucedido lo mismo.
que ustedes, así que no se sientan solo en esto. Aquí, sobre esto, sobre este ejemplo muy básico de planificación, ¿alguna pregunta? ¿No? En el chat no aparece ninguna hasta el momento. Ya, continúo entonces. Bueno, ¿no es cierto que siempre a los profesores se nos colocan desafíos, ¿verdad? Y estos desafíos, ¿no es cierto?, es que implica el tener conciencia de las competencias del siglo XXI y al implementarlas en el quehacer docente, los estudiantes de los distintos establecimientos educacionales van a hacer que el conocimiento de las competencias del siglo XXI de parte de las y los docentes de Chile. O sea, nosotros vamos a tener que tener conciencia de cuáles son las competencias del siglo XXI y cuáles son las habilidades a desarrollar. También conocer nuestro entorno, el entorno donde estamos instaurados como liceo, ¿verdad? Porque eso también influye muchísimo cómo yo le voy a enseñar a un estudiante. Porque muchos de nosotros no vivimos en el entorno donde vamos a hacer clases, ¿verdad? Entonces, eso también es un desafío, conocer dónde está ubicado nuestro liceo, cuál es la realidad que se vive en torno a él, ¿verdad? La capacidad de reflexión sobre nuestra práctica docente, ¿verdad? Sin necesidad de tener que hacer el portafolio o ser capaz de nosotros autocriticarnos, ¿verdad? Y esta evaluación docente, no la que nos pide el ministerio, sino nosotros ver nuestra práctica, sentarnos y decir qué estoy haciendo bien, qué puedo mejorar, ¿verdad? Bueno, la capacidad de adaptación a los cambios, o sea, ustedes la han demostrado con creces los profesores en Chile, porque han tenido que tener una flexibilidad enorme, o sea, ustedes ya están cumpliendo un desafío que se está planteando de las capacidades, las competencias del siglo XXI, ustedes lo están viviendo en carne propia, ¿no es cierto? Esta tolerancia a la incertidumbre, al riesgo y a la inseguridad que estamos viviendo, ustedes también la tienen en su diario que hacer, ¿verdad? Lo que también se le está pidiendo a los profesores es empoderarse de sí mismo. Un maestro o una maestra que impacte en la vida de sus estudiantes necesita ser un líder. Ustedes tienen que empoderarse. Usted es el profesor, usted es el experto en su materia, usted es el líder de la clase que hace un grupo líder, ¿verdad? Actualizar las metodologías y ser creativos. Yo creo que esto también lo están desarrollando con creces los profesores en Chile y ustedes, ¿no es cierto? Porque saben que los estudiantes de hoy aprenden diferente que como nosotros aprendimos, ¿verdad? De manera más, más conductista. Investigar como un estilo de vida, aprender y actualizarse permanentemente. Esto que yo creo que muchos profesores ahora lo han demostrado cuando dando su opinión, mire, yo leí esto, yo dije, lo vi de esta otra forma, que esto lo dice el ministerio, o sea, ustedes están en ese parámetro, ustedes están investigando, están leyendo, explorar la tecnología, también lo están haciendo porque han tenido que aprender muchas cosas nuevas, ¿verdad? Han tenido que aprender a utilizar en menos de un mes quizás mucha tecnología que a veces se demora años uno en ir conociendo de a poco, investigando. Ustedes tuvieron que estar preparados para utilizar muchas cosas como el Classroom, ¿no es cierto? Los formularios de Google para hacer pruebas, el Meet para hacer clase, el Zoom, en fin. Y lo más importante que tenemos como desafío es romper los esquemas educativos del escenario en que se encuentran y en el que deben intervenir como profesores. Sacar el status quo, profesores, ustedes están llamados a ser los mejores profesores, pero no porque, bueno, yo sé que es bueno ser reconocido, ¿verdad? Pero es para que ustedes rompan este status quo para poder intervenir en la vida de nuestros estudiantes y que ellos puedan ser mejores personas, mejores seres humanos y mejores profesionales, no solo, como le dije, visto de lo que yo estoy formando. O sea, aunque salga un niño de cuarto, una niña, un
chico, una chica de cuarto medio, pero que tenga todas las herramientas, ¿no es cierto?, para poder salir adelante, y que cada vez que status quo que diga, es que todos hacen lo mismo y yo no voy a cambiar porque si yo cambio estoy rompiendo como el esquema del liceo, ¿no? Usted tiene que buscar y hacer que todo esto se pueda llevar a cabo, ¿ya? Y ahora vamos a hacer lo que dijo la profesora. Espera un momento, Carolina, espera un momento. Anteriormente había un comentario de parte de Bárbara Mejías, dice, durante el año 2016 y 2017, PASE utilizaba el concepto trayectorias postsecundarias. Ese concepto permitía llegar a los y los estudiantes de PEM desde una mirada pluralista y democrática, a lo que los estudiantes decidieron hacer luego de egresar de cuarto medio. Y Sebastián responde exactamente, aún continúa en una posición, recordemos que PEM trabaja con el 100% de los alumnos de tercer y cuarto año medio, aun cuando no todos seguirán estudios superiores, en el subcomponente exploración vocacional de PEM tiene una mirada de preparación para la vida. Ahí hay un diálogo que se formó en el chat, ¿ya? Entre Bárbara y Sebastián, que es bien interesante, y luego hay una consulta del liceo, esto para aclarar para todos, porque pregunta si la presentación quedará o se enviará a los correos. Para todos los presentes, se enviará al finalizar toda la actividad, porque aún nos falta la presentación, la grabación, y además cuando ustedes al finalizar llenen esta encuesta con todos sus datos, se enviará a sus correos personales la certificación de participación, ¿ya? Así que ahora viene la segunda parte de la capacitación. Que es responder o reflexionar, ¿no es cierto?, ustedes en grupo. Pensemos que estamos en una capacitación de manera presencial, ¿verdad? ¿Y qué sería en este momento? Sería como nuestro coffee break, ¿ya? Va a ser nuestro coffee break virtual. Entonces, ustedes van a tener unos minutitos, ¿verdad?, para si quieren irse a preparar un cafecito, algo rico para acompañarlo, y luego